Hola, buen día. El día de hoy vamos a continuar con la unidad de riesgos ambientales físicos 2. Ahora, dentro de lo que es el trabajo con los riesgos físicos, ¿ya? En este caso riesgos ambientales físicos, no es muy distinto en muchos aspectos de lo que son los riesgos ambientales químicos, ¿ya? De igual forma, se parte con identificar los factores de riesgo, o también desde otra perspectiva, decir cuáles son las cualidades de que eso sea un peligro, ¿ya? También empezar a introducir el concepto de etapa cualitativa, que es un elemento que vamos a empezar a trabajar ahora en la unidad 4, ¿ya? Que me corresponde a los protocolos mensajes. Luego viene el evaluar, que el evaluar va a ser medir y comparar. Y acá también vamos a tener una diferencia, pero en sí mismo en los agentes físicos, ya que los agentes físicos son distintos uno de otro, por lo tanto implica distintos equipos y esta forma de empezar. El control tanto en el ambiente de trabajo y en el trabajador, ¿ya? O sea, hay controles que también se van a hacer en la misma persona. En el evaluar, no olvidar también la evaluación en la persona, ¿ya? Ahora vamos a empezar a desarrollar también estos distintos ámbitos. No olvidar que los agentes físicos son manifestaciones de energía que pueden causar daños a las personas. Tales manifestaciones son la energía mecánica en forma de ruido y vibraciones, la energía calorífica en forma de calor frío, la energía electromagnética en forma de radiaciones infrarrojas, ultravioleta, rayos X, láser, entre otras, ¿ya? El día de hoy vamos a ver algunas formas de evaluación de los agentes más comunes, ¿ya? De los que uno puede medir fácilmente en el ambiente de trabajo, o sea, con equipos que uno puede tener de fácil acceso. Ahora, la medición de agentes físicos hay que entenderlo así. La evaluación de los riesgos higiénicos por exposición de agentes físicos se realiza de acuerdo a la naturaleza del agente y según los criterios que se establezcan en la normativa de referencia. Así, cada tipo de agente tendrá una forma específica de poder medirse. También, por lo que se debe considerar tanto la evaluación ambiental como la evaluación del trabajador, cuando corresponda para poder realizar la evaluación higiénica completa. Recordemos que la evaluación higiénica, desde el punto de vista de los agentes químicos, implicaba eso, medición del agente, pero también medición en la persona, o una evaluación en la persona. Recuerde que la evaluación en sí es cuando yo mido, comparo. Eso es lo que en sí es la evaluación. Hago una bibliografía en la etapa de identificación, también hacen mediciones, ¿ya? En mucha bibliografía se hace una medición previa de identificación. ¿Para qué? Para poder después poder medir bien, o sea, medir realmente con un criterio. Es importante entender esto, que la evaluación higiénica debe ser también completa, ¿ya? También hay que evaluar qué pasa en las personas. Y eso es un ámbito que se ve mucho en el agente ruido. Yo mido ruido en el ambiente, veo la dosis que recibe la persona o cuánto ruido capta esta, y luego también veo o hago algún examen médico para ver cómo se está moviendo esto o la existencia de algún daño en la persona. Ahora, el ruido, para evaluar el riesgo de exposición al ruido es necesario medir el nivel de ruido, con el objeto de verificar si se superan los valores de referencia que establece la normativa para el NPS máximo y el NPS equivalente. O sea, esto es cuando uno está midiendo el valor máximo que se encuentra, ¿ya? Y el NPS equivalente que viene a ser como una especie de promedio. Ahora, acá dice DBA y lento, ya. Los equipos, que vamos a ver en la clase grupal, tienen distintos parámetros, ¿ya? Primero que todo, el DBA, en este caso, es para poder configurar el equipo para que empiece a medir y lento, para que la medición que yo haga sea lo más similar a lo que la persona va a escuchar. Ya, eso es. Porque si no, yo estoy midiendo, es como un poco antojadizo calibrarlo en cualquier forma y colocar el sonómetro en cualquier forma. Ya, eso es lo importante. Hay una forma de poder medir. Ahora, equipo de medición. Para medir los niveles de ruido, en este caso el NPS máximo lento, ¿ya? Y el NPS equivalente, lento también, DBA lento, se pueden utilizar los siguientes equipos. Ahora, ojo, acá este gato, una especie de gato, está, pero porque los valores que pueden ser distintos. Recuerden que nosotros empezamos fácilmente a escuchar sobre los 0 decibeles hacia arriba y hasta un 130, ¿ya? Aunque normalmente uno ya con facilidad uno empieza a percibir los sonidos ya en 30 decibeles. Ahora, el sonómetro únicamente para ruidos estables a fin de determinar el nivel del equivalente.
sonómetros integradores, promediadores, para cualquier tipo de ruido. El sonómetro integrador es el que nosotros vamos a utilizar ya desde una perspectiva para poder dar cumplimiento a un protocolo, en este caso el protocolo PREXO, que es el protocolo de la exposición ocupacional a ruido. Y el dosímetro, que es para cualquier tipo de ruido, aunque se recomienda utilizarlo para evaluar puestos de trabajo con ruido fluctuante o puestos de trabajo que sean móviles. Por ejemplo, un puesto de mantenimiento. ¿Ya? Los dosímetros es un equipo que se adosa al trabajador directamente, ¿ya? Y permite ver eso. Ahora, los dosímetros también cumplen un objetivo para poder tratar de ver cuál es la dosis que recibe un trabajador. Y esto importa mucho cuando nosotros detectamos en las etapas cualitativas que tenemos trabajadores con gran movilidad, o sea, que no están en una sola área, sino que están moviéndose en distintas áreas. Por eso es importante también poder tenerlo en cuenta. Ahora, estos equipos deben calibrarse antes y después de realizar las mediciones y han de cumplir una serie de normas, ¿ya? En este caso, el mismo protocolo PREXO establece el cumplimiento de un estándar ANSI, ya que es un estándar norteamericano para lo que tiene relación con ruido. Ahora, la estrategia de muestreo. La estrategia de muestreo también viene es un paso que se da después de cuando uno establece una etapa cualitativa, en realidad. Pero yo cuando veo etapas cualitativas veo ciertas características, que vamos también a trabajar un poco lo que está acá en la lámina, porque tiene mucha relación con ello. Ahora, una vez que se han identificado los puestos de trabajo con riesgo de exposición al ruido, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos para poder hacer una buena estrategia de muestreo. Conocer las características del puesto de trabajo, tareas, ciclo de tiempo de exposición, entre otros. Identificar la fuente de ruidos, maquinaria, equipos, herramientas. Definir los tipos de ruido existentes, continuo, discontinuo, fluctuante o de impacto. Y conocer las medidas de control y de protección existentes, ¿ya? Recuerden que definir el tipo de ruido es estable, fluctuante o impulsivo. Ahora, este es un parámetro que quizás muchas veces no se ve tan así cuando a uno le hacen las mediciones. Por eso es que en la clase grupal vamos a hacer un ejercicio para poder empezar a ver unos elementos o cómo interpretar ciertas curvas. Ahora, siempre cuando uno evalúa, una cosa es evaluar con medidas de control implementadas y otra cosa es evaluar sin ninguna medida de control, ¿ya? Cuando uno evalúa sin ninguna medida de control, uno en la práctica está evaluando el riesgo en su estado más puro. Pero cuando uno está evaluando con medidas de control, ya ahí viene a darse por dos motivos. Uno, porque quizás la evaluación inicial y hay una medida de control implementada. O segundo, es cuando nosotros queremos ver bien cómo están funcionando las medidas de control. Con respecto a identificar las fuentes de ruido, también hay que tener claro de que si nosotros tenemos un lugar físico y al lado de ese lugar físico se está generando ruido, ya vamos a tener la presencia de un ruido base. Por lo tanto, todo lo que estamos generando se va a tender a aumentar en relación con ese ruido que ya está haciendo o se quiere identificar. Ahora, los equipos de medición van a ser varios en realidad, ¿ya? Y estos son los equipos que yo poseo. Diferencias entre uno y otro, básicamente, primero que todo, el tamaño, ¿ya? También puede ser quizás el tipo de batería o pila que utilice, pero también la diferencia de la medición quizás. Bueno, acá no hice el ejercicio de poder medir el mismo ruido, lo hemos unido con lo mismo, ¿ya? Pero no, es un poco complejo a veces perder esas pruebas. Bueno, la diferencia también entre ellos es que estos equipos me permiten poder ver como más o menos hacer un screening. En el fondo ver si realmente estoy sobre un 80 decibeles o estoy trabajando dentro de un rango de decibeles, que también es importante poder tomarlo en cuenta. Ahora, también independiente de diferencia, otra diferencia importante es el precio. O sea, estamos hablando de los 10.000, 12.000, 13.000 pesos que puede costar este de acá, pasando por unos 60.000 hasta unos 90.000 pesos. ¿Ya? Ojo, estos son equipos referenciales, ¿ya? O sea, si yo no puedo hacer una medida profesional con esto, ¿ya? Porque no tengo, por ejemplo, un calibrador, ¿ya? Y también porque el margen de error es muy amplio. Ya, los equipos profesionales van teniendo un valor más alto. Ahora, yo acá tengo una figurita escala, ya que estoy midiendo a una persona de aproximadamente 1,72 m, 1,75 m. Y acá tengo una estrella. Lo importante es entender que esta estrellita va a estar más o menos en la posición donde se puede colocar un sonómetro, ¿ya? O un dosímetro. O sea, entre un sonómetro ambiental y un dosímetro en la persona. Ya que más o menos está a la altura. Incluso uno trata que siempre sea como lo más cercano
o lo más, o a la misma altura donde la persona pueda escuchar. De igual forma, este sonómetro, a diferencia de los que están acá, o este decibímetro, que es el nombre más correcto, tiene también una diferencia. Este es un decibímetro en Datalogue, que en español yo lo puedo conectar vía puerto USB a un computador y puedo empezar a grabar los niveles de ruido. Ojo, grabo el nivel de ruido, no lo que están hablando ustedes, sino el nivel de ruido que se va generando cuando uno mueve alguna cosa, golpea, por ejemplo, una mesa, o está pisando o caminando en el suelo, caminando, y lo que se produce el ruido entre el zapato y el suelo, entre los elementos. Ahora, las temperaturas anormales, en este caso frío-calor, o el ambiente térmico, que es como un concepto también que uno puede acuñar desde la perspectiva de la higiene y seguridad, o lo que es salud ocupacional en realidad. Lo importante es que para realizar una primera valorización del ambiente térmico del puesto de trabajo es necesario distinguir si el trabajador que lo ocupa se encuentra en una situación de disconfort térmico o en una situación de estrés térmico por calor o frío. O sea, es lo primero, ver si por ejemplo estamos trabajando al aire libre, ya con temperaturas sobre los 25, 26 grados, o si estamos trabajando en un frigorífico, por ejemplo, o si estamos trabajando en alta cordillera, ¿ya? Recordemos que vamos a tener exposiciones ocupacionales a frío o calor. Y la exposición ocupacional a frío vienen también por una característica del ambiente de trabajo, o también puede ser por una característica del lujo de trabajo, para poder también tener esa diferencia. Ahora, por otro lado, los criterios de valorización de las condiciones termodicométricas son básicamente los siguientes. Y acá tenemos uno principal, que son los criterios legales. Y recordemos que el mismo 594 hace referencia a esto, tanto para lo que es la exposición ocupacional a frío como a la exposición ocupacional a calor. No olvidar lo que corresponde a calor y el 594, ¿ya? Que para esto uno utiliza un equipo, que lo vamos a ver un poquito, una lámina un poco más abajo, pero no olvidar que siempre se encuentra esta fórmula, ¿ya? Para poder después ver bien la exposición ocupacional al ruido y poder tomar las distintas medidas de control. Bueno, en este caso, temperatura es el 594, este es el frío, ¿ya? Y acá tenemos la velocidad de viento y temperatura real leída en termómetro, ya que esto también lo vamos a ver en los dos equipos que nos pueden ayudar a poder realizar esta medición. Ahora, en la práctica acá tenemos 2 o 3 equipos, ¿ya? O 4 equipos en realidad. Estos son los que tengo acá en mi poder, ya que son 2 anemómetros, ¿ya? Bueno, diferencias aparte del precio, aparte del tamaño, también puede ser una diferencia principal el tipo de batería, ya que utiliza prácticamente una pila de reloj, ¿ya? Una pila calculadora, esto utiliza pilas AAA. Ahora, también la diferencia viene de la sensibilidad, ¿ya? Estos son equipos de referencia, estos son equipos de bajo costo económico, no son aproximadamente 20.000, menos de 15.000 pesos en realidad, y esto más o menos lo mismo, ¿ya? Y lo que tenemos acá es un medidor de temperatura y humedad. Por lo tanto, yo con equipos ya un poco más avanzados, no equipos de referencia como estos, que son equipos para hacer pruebas en la casa, o ya para poder ver cómo funcionan, se puede trabajar con esto, por lo que es frío, ¿ya? Cuando ya acá dice así, frío. Y lo que tengo acá, ya que esto en el fondo me permite ver la temperatura del globo, con este que es más específico, puedo trabajar ya con eso, ¿ya? O sea, van a haber temas ya más específicos, ya que hay equipos más específicos ya de usos diferenciados para poder trabajar. Lo importante de este tipo de lo que tenemos acá, que es Calori 594, y lo que tenemos acá, que yo también con esto puedo trabajar lo que corresponde a la guía técnica de exposición ocupacional, o mejor dicho, estrés térmico, ¿ya? Eso también se puede medir. De hecho, el gobierno de Chile tiene una guía técnica para aquello, ¿ya? Que también quizá lo vamos a poder ver en otra asignatura como lo que es salud ocupacional. Iluminación es 594, ¿ya? Que esto un poco reforzando lo que vimos la semana anterior. En realidad, todo lugar de trabajo, con excepción de las faenas mineras subterráneas o similares,
deben estar iluminando con luz natural o artificial que dependerá de la faena o actividad en la que se realice. Y el valor mínimo de la iluminación promediará, o promedio será la que se indica a continuación, ¿ya? Que es lo que tenemos acá. Ahora, medido sobre el plano de trabajo a una altura de 80 centímetros sobre el suelo del local, en el caso de iluminación general. O sea, de acá tenemos en la práctica como como una forma específica. O sea, uno mide a esa altura, pero también puede dejar o como dejar la opción de medir sobre la temperatura de trabajo, ¿ya? Porque, por ejemplo, acá tengo una mesa quirúrgica, que una mesa quirúrgica por lo general va a estar en una altura sobre 80 centímetros, ¿ya? Volviendo a este caso, los 80 centímetros en esta persona, que mide aproximadamente unos 72, sería más o menos esta altura de acá. Por lo tanto, si yo lo veo desde esa perspectiva, perfecto, cumplo con 80 centímetros. Pero también debo ver si tengo sobre el plano de trabajo. En este caso, por ejemplo, una mesa quirúrgica o una silla dental o una mesa de autopsia, sería sobre la mesa. O sea, en la mesa uno coloca encima el equipo, ya para poder tener clara la forma de medición. Bueno, la iluminación acá tenemos dos luxómetros, ¿ya? Que en este caso son para poder medir luces estándar. No me sirve para luz LED, ¿ya? Por si acaso. Lo mismo, estos son equipos referenciales, son equipos que me ayudan a poder estimar ciertos niveles, ¿ya? A la hora de poder hacer quizás una medición previa. Lo importante de estos equipos, que al ser referenciales, yo no los puedo utilizar en el ámbito profesional, producto de que no tengo un calibrador, ¿ya? También, para poder ver eso, entre otros elementos, ¿ya? Radiaciones. En cuanto a la estrategia de muestreo, debe procederse de la misma forma que se ha mencionado para el método térmico, es decir, una vez que se han identificado los puestos de trabajo con la exposición a radiaciones, es necesario obtener una evaluación representativa de los trabajadores. Así pueden tenerse presentes los siguientes aspectos generales: conocer las características del puesto de trabajo, tareas, ciclo, tiempo de expulsión de trabajo, etc. Identificar la fuente de emisión, máquinas, equipos, herramientas, y conocer la medida de control y de protección existente. Recordemos que la radiación existe de varios tipos, ¿ya? Hay que tener bastante cuidado, por ejemplo, en el caso de la radiación que tenemos, por ejemplo, con personal que está trabajando en el caso de poder sacar radiografías, por ejemplo, ¿ya? Y también las que hacen quizás, o mejor dicho, las que hacen tareas de poder medir compactación de caminos, ¿ya? O también compactación de plataformas o superficies. Eso también es personal que está expuesto. Bueno, en cuanto a las medidas de control, ya, ojo, trabajamos con la gente que se miden más, ya, por si acaso. Hay varias gente que, por ejemplo, vibraciones no lo consideramos en este caso, pero más adelante, en la unidad 3, vamos a trabajar bien lo que son las medidas de control en específico también para este tipo y para también lo que es ruido. Aunque son agentes distintos, van a veces estar muy de la mano. Bueno, la medida de control hay que entender lo que son todas las medidas adoptadas en función de la evaluación de riesgo para su efectivo control, las cuales pueden ser tipo duras, para las protecciones, entre otros, o tipo blandas, que son procedimientos instructivos e inspecciones, entre otros. Siempre estas medidas de control son complementarias, ya nunca más, casi nunca, o prácticamente nunca se trabajan solas, ya, sino que tienen que estar trabajando en conjunto. Bueno, ejemplos de medidas de control: tenemos procedimientos, exámenes médicos, cursos de manejo, instructivos, revisión de equipo, mantenciones, cinturón de seguridad, entre otros. Esto es como un ejemplo más genérico, ¿ya? Lo que sí, por ejemplo, las protecciones, ¿ya? Es un tema que es bien importante a la hora de poder tratar de confinar la generación de un agente, ¿ya? Que en el fondo, dentro que también permita, recordemos que yo debo implementar todas las medidas de control, ¿ya? Pero sin embargo, las medidas de control que yo genere o trabaje no deben producir un daño en los trabajadores, que es un tema también muy importante. Ahora, siempre hay que ver cómo trabajamos las medidas de control. Y acá tenemos la fuente en el medio del receptor. Bueno, nosotros, si ustedes se han dado cuenta, todo lo que hemos trabajado, por ejemplo, acá en el caso chileno, radica en estas tres de acá: control de ingeniería, señalización de advertencia, control administrativos, ¿ya? Y equipo de protección personal. De hecho, es lo mismo, pero desde el punto de vista invertido, que en la base vamos a tener lo más concreto, lo más real. O sea, más que real, es lo que funciona de mejor forma.
Recordemos que el mismo 594, en su artículo 57, no hace referencia a eso, que si se ven sobrepasados los límites, tanto para gente, para lo que es la parte de agentes químicos como físicos, debe estar trabajando directamente en la fuente. Y me lleva a esto, a mí a mi ingeniería. ¿Ya? Por lo tanto, es un tema también. Ahora, el mismo artículo 53 también me hace referencia al uso de elementos de protección personal, que en este caso es el trabajador. Lo que también nosotros tenemos que darnos cuenta de que mientras decidimos qué medida de control trabajar, tenemos que también darle una protección al trabajador. Ahora, ¿por qué no utilizamos estos dos elementos muchas veces? Porque esto implica un trabajo quizás mucho más profundo. Y a veces trabajar la fuente quizás no me permite el tipo de trabajo esto. ¿Ya? O sea, esto lo cual me gustaría que me lo pudiesen preguntar en la clase grupal. Porque de verdad uno tiene que analizar bien el trabajo realmente para decidir bien, claramente, qué medida de control poder trabajar. ¿Ya? Recordemos que para eso es muy importante caracterizar muy bien mi película. La medida de ingeniería, en este caso, que se trabaja siempre en la fuente y en el medio, la medida administrativa en el medio, los trabajos y los trabajadores, ¿ya? Y el elemento de protección personal en el trabajador. Por bibliografía, o por literatura mejor dicho, les puede aparecer también los EPI, elementos de protección grupal, ¿ya? Que eso ya está más como para, o lo ven más, perdón, en la bibliografía de origen español. Bueno, las medidas de ingeniería son todas las que se emplean para trabajar el riesgo directo en la fuente, y así ver que el trabajo se ejecuta de manera directa, como lo son así los sistemas de captación de polvo, gases en la fuente, sistemas para múltiples migraciones, protección en correas, entre otros. Ya, uno siempre también llama a las medidas de ingeniería a las barreras duras, las medidas duras, que hacen que uno, es una medida en el fondo que es tangible, es visible y tangible. Por eso uno también llama que estas son buenas medidas. Ahora, siempre va a ser una buena medida en el caso que esté desarrollada de acuerdo a lo que debería estar, al riesgo, ¿no? O para poder trabajar bien el riesgo, así poder minimizar el contacto. Las medidas administrativas son las tendientes a aplicar medidas para poder administrar los riesgos, como limitar el tiempo de exposición, sistemas de turnos, programas de capacitación, programas para la realización de exámenes médicos o de carácter documental, como por ejemplo serían procedimientos instructivos, análisis de seguridad, lista de verificación, entre otros. ¿Ya? Recordemos también, no olvidar el artículo 22 de Consumo 40, ¿ya? Que ahí, bajo ese artículo, nace mucho el tema de la lista de verificación. ¿Ya? Que en el fondo es los famosos checklists para poder revisar los equipos. Otro punto importante son los elementos de protección personal. ¿Ya? Siempre los elementos de protección personal son elementos que se colocan en el trabajador, con el objetivo de poder minimizar las consecuencias o evitar el ingreso de un agente al cuerpo. Se puede reimplementar, de que se privilegia el trabajo en la fuente de riesgo mediante una medida de ingeniería. Su uso se acepta mientras se evalúa qué medida de ingeniería implementar, o cuando ya existe un riesgo de forma residual que ya no puede controlarse de manera directa, sino mediante esta vía. Bueno, en observación, siempre se debe privilegiar medida de ingeniería mientras se verifique qué medida implementar. Se puede utilizar un EPP, sin embargo, si la medida de ingeniería no es suficiente, se puede trabajar con las tres medidas en conjunto. Bien, chiquillos, esto ha sido la clase del día de hoy. Nos vemos en la clase grupal. Que tengan un buen día. Hasta luego.